La temporada 24-25 fue todo menos normal para Liverpool. Con la salida de Jürgen Klopp, uno de los entrenadores más importantes en la historia del club, comenzaba una nueva era. Y el encargado de tomar el mando fue Arne Slot, un técnico con nuevas ideas, nuevos esquemas y muchas dudas alrededor suyo. Lo que siguió fue una montaña rusa emocional, partidos brillantes, derrotas dolorosas, momentos que ilusionaban y otros que hicieron temer lo peor. Hoy repasamos paso a paso esta primera temporada del entrenador holandés como técnico del Liverpool. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿fue una transición perfecta o simplemente fue una temporada más que terminó con una Premier? Este video se va a dividir en diferentes bloques, los cuales representan en mi opinión las partes más importantes de esta temporada. Dicho esto, vamos con el primero, que eran las expectativas que se le tenían a Arne Slot. Cuando se anunció que Arne Slot sería el sucesor de Jürgen Klopp, el mundo del fútbol lo recibió con una mezcla de escepticismo y curiosidad. No era un hombre top, pero venía de hacer maravillas con el Feyenoord, y su estilo de juego ofensivo moderno y estructurado llamó la atención de los directivos del Liverpool. Los aficionados por su parte estaban divididos. Era imposible llenar los zapatos de Klopp, pero también había esperanzas de ver una versión renovada del equipo, más versátil, más dinámico. Desde el primer día de pretemporada, Slot dejó claro que su propuesta sería distinta. Y es que una de las grandes apuestas fue el doble pivote en el mediocampo, confiando en McAllister y Gravenberch como el motor de este nuevo sistema. La idea era clara: controlar el balón, presión alta y laterales menos protagonistas, más centrados en la estructura que en el caos ofensivo, al que estábamos acostumbrados con Klopp. El arranque fue como el comienzo de una montaña rusa: emoción, ansiedad y la sensación de que podría pasar todo. Y al principio todo cuadraba en que Slot lo tenía bajo control. Para diciembre, el Liverpool era una máquina. Ya no era solo cuestión de resultados, sino de sensaciones. El equipo no perdía, dominaba, proponía y parecía no tener techo. Cada semana era una exhibición más de intensidad, presión alta y verticalidad ofensiva. Mohamed Salah en particular estaba desatado. Si alguien representaba esa subida sin frenos, era él. Un jugador con una determinación brutal, se le notaba ligero, confiado, eléctrico. No solo marcaba, también asistía, bajaba a recibir y lideraba los contragolpes con una facilidad que daba miedo. Estaba en ese estado raro que solo los cracks tocan de vez en cuando parece que todo lo que hacen, lo hacen bien. Cerró el 2024 con 17 goles y 8 asistencias en todas las competiciones y fue, sin duda, el jugador más determinante del equipo. Y si alguien todavía tenía dudas de que este Liverpool era el mejor equipo del mundo, en el partido contra el Real Madrid en Anfield lo dejó claro. Un duelo lleno de historia reciente, de cicatrices todavía frescas, pero esta vez no hubo espacio para fantasmas. Slot y los suyos pasaron por encima del equipo madrileño con una autoridad aplastante, presión perfecta, circulación limpia e intensidad infernal. Fue un repaso táctico y emocional impresionante. Salah brilló, McAllister dominó el medio del campo y la defensa no dejó respirar a los blancos. 0 en el marcador final en Anfield y rugía como en sus mejores noches. Y el mundo del fútbol entero lo tuvo que admitir: el Liverpool era el mejor equipo del planeta. De hecho, en toda esa primera mitad de temporada, el único tropiezo fue contra el Nottingham Forest en Anfield. Un partido raro en el que el equipo dominó, generó muchísimo, pero simplemente no pudo conectar. Aún así, el Liverpool cerraba diciembre en lo más alto de la Premier y como líder de Champions, con una afición ilusionada y una narrativa que se empezaba a escribir sola. Y es que seamos sinceros, hasta ese momento el Liverpool parecía imparable, pero como en toda montaña rusa, después de la cima viene la caída. Todo empezó con el último partido de fase de grupos de la UEFA Champions League. Una derrota en Anfield contra el PSV Eindhoven. Aunque ya estaban clasificados, el golpe moral fue fuerte. El invicto europeo se rompía y, más importante aún, empezaban a notarse los primeros signos de fatiga y desconexión en el equipo. A partir de ahí, el rendimiento fue bajando. La intensidad con la que presionaban desapareció. La defensa comenzó a cometer errores absurdos que llegarían a costar títulos y Salah, cuando
Cuando parecía que Mohamed iba a romper muchísimos récords y a comerse el mundo, empezó a mostrar una baja de nivel notoria. No era el mismo. Pasó de ser la figura dominante del equipo a convertirse en un jugador más, perdiendo chispa, precisión y liderazgo en momentos claves. Esa derrota contra el PSV no solo marcó el fin de una buena racha, sino que encendió alarmas. El Liverpool no era invulnerable y el calendario apenas se ponía más exigente. Después del golpe contra el PSV, el Liverpool entró en una espiral descendente que parecía no tener fondo. Todo lo que habían construido en los primeros meses comenzó a desmoronarse partido tras partido. En la Premier League, el equipo empezó a dejar puntos clave ante rivales muy por debajo de su nivel. Empataron contra el United, contra el Crystal Palace, Everton y Fulham. Encuentros donde el equipo no solo falló en el marcador, sino en actitud, en intensidad, en ideas. Los errores defensivos eran cada vez más frecuentes. La FA Cup fue otro golpe inesperado. Quedaron eliminados en octavos de final contra el Plymouth, una derrota vergonzosa que dejó claro que este equipo ya no respondía como antes. Luego vino la final de la Carabao Cup, donde enfrentarían al Newcastle en Wembley, un rival que había tenido una temporada irregular, pero que llevaba 70 años sin ser campeón de nada. Pero bueno, un Liverpool sin alma y sin respuesta perdió 2-1. No hubo remontada, no hubo carácter y Slot fue duramente criticado en ese partido por su planteamiento. Y personalmente para mí, la eliminación que más me pesó fue la eliminación de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. El Liverpool había logrado ganar 1-0 en la ida en el Parque de los Príncipes, pero en la vuelta en Anfield el equipo volvió a mostrar esa fragilidad defensiva que ya era costumbre. Un error absurdo entre Konaté y Alisson permitió que Dembélé empatara el global y en la tanda de penales el Liverpool quedó fuera de Europa. Una eliminación dolorosa no por el rival, sino por la forma. Era una caída total, un equipo desdibujado, cansado, que pasó de ilusionar al mundo del fútbol a naufragar en el tramo más importante del año. Sin embargo, en medio del colapso generalizado del equipo, hubieron dos jugadores que no se apagaron en toda la temporada, tanto Alexis McAllister como Ryan Gravenberch, dos jugadores que, a pesar del bajón colectivo, se mantuvieron constantes, comprometidos y con un nivel de juego que dejó claro que sobre ellos se puede construir el futuro del Liverpool. McAllister se consolidó como el motor del medio campo, inteligente, técnico, incansable. Supo adaptarse a distintos roles dentro del pivote y fue clave tanto en la creación como en la recuperación. Lo suyo no fue solo regularidad, fue liderazgo silencioso en tiempos caóticos. Por su parte, Gravenberch explotó. Con confianza, físico y despliegue, aportó en defensa, en transiciones y se soltó en ataque. Su evolución fue una de las noticias más positivas del año, dejando claro que si se le rodea bien, puede ser uno de los mejores mediocampistas del mundo. En una temporada tan inconsistente, ellos fueron el pilar que no se tambaleó. Si hay dos responsables por la Premier League que ganó el Liverpool esta temporada, es sin duda ellos dos. Jugadores jóvenes, con hambre y con personalidad, sobre los que se puede construir para la próxima gran versión del Liverpool. Cuando Klopp anunció su salida de Liverpool, la verdad no sabía qué pensar. Creo que no fue el único que entró en un mini shock de ver qué le deparaba en el futuro al Liverpool. Pasó el tiempo y cuando anunciaron a Slot, estoy seguro que no fui el único que tuvo pensamientos, si bien no pesimistas, por lo menos no esperaba que Liverpool terminase con una Premier League en su primera temporada. Y es que la primera temporada de Arne Slot frente al Liverpool fue como subirse a una montaña rusa. Hubo tramos de auténtico vértigo donde parecía que el equipo iba lanzado hacia una campaña histórica, pero también hubo descarrilamientos duros, caídas dolorosas y una sensación de que, cuando más se necesitaba carácter, se perdió el control. Slot dejó ver una idea clara, ambiciosa y diferente, pero también mostró que aún le falta adaptarse por completo a las exigencias del club, de la liga y de un vestuario que todavía carga con el eco de Jürgen Klopp. No fue un desastre, ni tampoco fue un éxito, fue una transición en toda la expresión de la palabra. Creo que este equipo tiene mucho futuro, y habrá que ver quién sale y quién llega, pero si de algo estoy seguro es que este equipo está en buenas manos.
Slot tiene una idea de juego muy interesante y ojalá la próxima temporada tenga las herramientas necesarias para que su planteamiento dure toda la temporada y no solo 6 meses. Creo que fue una muy buena transición, no solamente porque se ganó una Premier League y se empató al United. Si bien se perdieron finales y se eliminaron de copas importantes, creo que la tranquilidad que me da ver al equipo ya consolidado no tiene precio. Pero a final de cuentas esta es mi opinión, te invito a que dejes la tuya en los comentarios, dejes un me gusta y te suscribas. Sin más por el momento me despido, no sin antes recordarte que tú nunca caminarás solo.